Mientras no se acaba la realidad, no se acaba la literatura. De esa fuente inagotable surge la poesía de Mauricio Redolés, nuestro invitado de hoy a Deja que te hable primero. Hola, ¿cómo están? Estamos ya en nuestro capítulo 3, como siempre con Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. Hoy nos acompaña, tenemos el lujo, el gusto, el honor, el placer de estar con Mauricio Redolés. Me contaban que va a estar actuando en el teatro. Así es. Ya. Lo tenemos la fortuna de tenerlo en nuestra programación y así que nos aprovechamos de esa instancia para conversar un poco con él y después vamos a ir dando cada cierto rato. Yo voy a cumplir mi tarea de dar las coordenadas, horario, día, ya, para bien. que no lo olviden, así que bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Qué bueno, empezamos el programa con una frase que yo te escuché en una entrevista, ahora que iba buscando información, que decías: mientras no se acabe la realidad, no se acaba la literatura. De ahí, del día a día, del cotidiano, sacas la poesía, tu poesía. Por eso, imagino, a mí se me hace tan empática y fresca. No sé, ¿cómo vives tú tu mundo literario, poético? Bueno, un escritor norteamericano, un novelista, John Updike, decía que el escritor trabajaba desde que despertaba hasta que se acostaba, e incluso, sigue trabajando cuando está durmiendo, está soñando. Y en realidad, claro, llega un momento que la costumbre de escribir, de transformar en una pieza literaria lo que uno vive, es parte de otra cosa mayor, que es vivir la vida como un cineasta la vive viendo películas, o seguramente un periodista la vive viendo noticias, o un profesor la ve como procesos de aprendizaje, de enseñanza. Yo creo que el poeta y el narrador, porque también me he dedicado un poco a la narrativa últimamente, ve qué puede haber de poético, de cuento, de novela en las diferentes cuestiones que pasan todos los días, que ves todos los días. Y evidentemente que para eso es muy necesario andar con una libretita, un lápiz o una grabadora para ir recogiendo esa idea y que no se te vayan, porque se van. Por lo tanto, así la vivimos. Tu poesía tiene, siempre ha tenido un componente narrativo, finalmente. También ha llevado al territorio poético personajes, textos que parecía que estaban prohibidos o que no le correspondían a ese mundo, y igual cuenta siempre historias sobre personajes. Yo también había escuchado algo que a mí me gustó mucho, porque tú decías que tu poesía no era hegemónica. Y que tu música y tu poesía la escuchaban mucho las mujeres, justamente porque no había una jerarquía de superioridad desde la poesía, sino que era para iguales. Ese componente es muy único, igual en tu trabajo, es muy transversal en todos los estilos que tú te mueves, y que nace, me imagino, desde más bien de la persona que desde una decisión como artística, ¿no? Sí, yo creo que además tiene que ver con... yo tengo 66 años, nací el año 53, y tiene que ver con haber tenido 17 años en 1970, donde precisamente los discursos políticos apuntaban hacia un fin de las hegemonías históricas en este país y en el mundo también. Vale decir, uno que recibe eso con mucha fuerza a los 17 años, esto de que el capitalismo va a ser vencido y que están próximos los días, que va a haber otro tipo de sociedad. Y eso lleva también a ir viendo todos los sistemas de opresión, no solamente la opresión de la clase obrera, también la opresión de los pueblos originarios, la opresión de las mujeres, etcétera. Y todo esto va dando como un sustrato en el cual empieza uno a ver, a respirar y a elaborar una poética. Hablábamos recién de Juan Vera, Sí. dramaturgo
chileno que vivió su exilio en Argentina, Perú y Gran Bretaña, Inglaterra. Yo fui amigo de él. Y Juan también andaba en lo mismo, sí, recuerdo yo. Sí, sus discursos, su dramaturgia tiene que ver con la voz de los que no tienen voz, por decir un lugar común hoy día. Por lo tanto, también uno es hereditario de su tiempo, del momento que le toca vivir. Igual hoy día tiene mucho sentido también. Es decir, yo creo que son otras las luchas, quizás distinta la cuota de esperanza, porque nos golpea una y otra vez, digamos, la opresión desde distintos lados, pero quizás los movimientos sociales, en una lógica un poco más fragmentada que en ese momento, siguen permaneciendo esos ideales y sigue estando muy vigente, por lo tanto, tu obra. Claro, como dice el poeta cubano Silvio Rodríguez, el tiempo está a favor de los pequeños. Vale decir, el tiempo... Pero además, citando a Pablo Neruda, un saludo de Año Nuevo que dice, este Año Nuevo no nace tanto del tiempo, nace más bien de la lucha. Vale decir, lo nuevo que pueda venir no es porque haya pasado el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo está a favor de los pequeños, siempre que los pequeños se muevan. Claro. Porque si van a estar echados durmiendo ahí todo el día, no les va a llegar nunca el tiempo. Que por lo menos voten, una cosa así. Oye, qué importante lo que dices, porque yo soy un convencido de que muchas de las cosas que nos están ocurriendo tendrían un mejor aspecto, un mejor diagnóstico, si la gente se preocupara de sus deberes ciudadanos, de elegir, no sé, autoridades que realmente estén comprometidas con los derechos de las grandes mayorías. Pero la gente vota con mucha prescindencia de la información. A veces basta que haya una persona que está en la televisión, una figura de la farándula, y vamos a votar por ella, vamos a votar por él. Sin ni siquiera reflexionar. Además que yo creo que eso tiene que ver un poco con el sentido de humor chileno. Es como decir, veamos el ridículo que van a hacer esto, votemos por él. Sí, un poco morbo. Un poco morbo, nos gusta ese... Sí, entonces, fuera el morbo, más la conciencia de los cambios, yo creo que eso es muy necesario. Y un desfase entre lo que ha generado la red social también, que es como un nuevo espacio público, donde la gente opina mucho en una lógica bien confrontacional, pero se traduce poco en la acción, digamos, de movilizarse, de transformar esto. Sí, yo creo que es una manera de desmovilizar. El otro día estaba con mi mujer en un estacionamiento y habían 4 obreros a la hora de almuerzo, frente al auto. Cada uno como... Felipe, cada uno metido en su mundo, mirando sus cosas. Antes los obreros conversaban entre ellos, se contaban su vida, hablaban de las condiciones de trabajo. Ahora eso lo whatsappean, pero no lo conversan. Tú que viviste esos 17 años tan importantes en la vida, ¿no? Ese momento en que uno se esponja y decide a dónde quiere poner su voluntad y su fuerza. Y los viviste en un momento, en un Chile y en un mundo en que la fuerza por parte de algunos era vamos a acabar con el capitalismo, con la hegemonía, con el modelo patriarcal. Y ahora estamos en este Chile que sigue siendo capitalista, neoliberal, con las redes sociales, el teléfono. ¿Por dónde está la esperanza? ¿Cómo lo ves? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, sí, yo creo que todavía nos falta mucho como sociedad, como sociedades, capturar el impacto de Internet, de la web, digamos, en nuestras vidas. Ocurrió ayer, ¿no? Que se cayó WhatsApp y no sé qué más y estaba todo el mundo loco. Pánico colectivo. Sí, colectivo. Yo no sé cómo... A mí lo que me pasa es que la red es un instrumento más, el impacto de la tele, el celular, o sea, si el foco y el objetivo está hacia un lugar, uno usa los medios que tiene, en este caso hace unos años que están los medios de la red, pero es como a dónde logramos poner el foco, ¿no? Y este foco que se dispersó tanto en mini focos individuales de cada uno con sus cositas,
¿Cómo logramos? A veces es una de nuestras teorías del arte y sobre todo la poesía que te hace conectar con algo muy, no sé si auténtico se puede decir o verdadero. Tú en alguna entrevista también lo citabas, Jorge Tellier lo dice, ¿no? La poesía es subversiva en un sentido. ¿Cómo logramos fuera de las redes o no reconducirnos o conducirnos a un lugar que su autenticidad nos logre humanizar de nuevo? Sí, bueno, además yo creo que es necesario reflexionar sobre la relación que hay de las diferentes generaciones con respecto a los medios, a la red social, porque los niños más jóvenes, los adolescentes, los post-adolescentes, los adultos jóvenes y los viejos como yo tenemos relaciones distintas con los medios. Uh-huh. Yo mando algún correo y veo mis correos de vez en cuando. No tengo WhatsApp, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de eso. Y evidentemente que es una desventaja en momentos determinados. Hay discusiones que se hacen por WhatsApp en mi grupo musical, por ejemplo, y yo no te enteras. No me entero. Entonces hay que asumir también esa nueva realidad. Pero también es un nuevo código de funcionamiento. A mí me da la sensación, quisiera saber tu opinión, no sé en qué problema me vaya a meter, pero escuchándote y hablando de esta confrontación del capitalismo, hay una corriente fuerte hoy día, y que lo dices tú por las chicas también, por las estudiantes, que habla fuertemente del feminismo anticapitalista, que confronta desde esa visión la hegemonía, que está contra cualquier opresión contra la mujer, opresión de raza, opresión de género, digamos, opresión social. Y como Judith Butler u otras exponentes así, ¿ves tú en ese movimiento, en ese espacio, gotas de esperanza de que alguna transformación social pueda suceder, o es como fue en su momento el feminismo de los 70 que se unió en realidad más bien a la lucha social mancomunada, como que se dio un poquitito de espacio ahí? Bueno, yo pienso que yo llegué de Inglaterra después de estar 10 años allá, el año 85 a Chile. Y del 85, yo venía de una sociedad muy revolucionada en términos del feminismo, que era la Inglaterra de los años 80. Entonces llegué acá y llegué a un estado de salvajismo en relación a la opresión de género. De allí mis canciones, Ciertos espectáculos de Santiago de Chile, habla de ese momento, del momento en que se hablaba de la trata de blancas o la trata de mujeres, o de cómo ejercía la prostitución menores de edad en un topless. Y por otra parte, a la vez que se denunciaba este hecho, venía la foto de una niña de 17 años en bikini, en primera plana, exacto, etcétera. Y cuando alguna amiga mía retornada decía yo soy feminista, todo el mundo le decía pero eres lesbiana, de inmediato. Y además lesbiana con la carga que tenía en aquella época el ser lesbiana en Chile, ¿no? Que era distinto hoy día, obviamente. Entonces ha habido un cambio, sí. Yo he visto en estos años, el año 2025 van a ser 40 años que volví a Chile, y en estos 40 años, bueno, se podrá apreciar que hubo un cambio importante, hubo un movimiento. Yo creo que todos los movimientos sociales, ya sea los movimientos de pueblos originarios, movimientos feministas, movimientos de capas de la población que siguen existiendo
en el tiempo, no como los estudiantes que de repente pasan a ser profesionales y vienen otros estudiantes y no hay un paso de bastón, como en una posta, ¿no? Pero yo creo que estos segmentos de opresión que permanecen van haciendo una enseñanza y van haciendo una cultura que va permitiendo mejores condiciones de lucha. Por ejemplo, en la canción Solo Mujer, que está en mi disco Química del año 90, yo grito arriba el MEMCH, el movimiento de emancipación de mujeres de Chile. Imagínate, y yo estoy rescatando un grito desde los años 40, desde los años 30, con Elena Cafarena, qué sé yo. Todo este movimiento de Amanda Labarca, de mujeres que hubo en los años 30, 40, en la primera mitad del siglo XX en Chile. Le contaba eso a mi hija el otro día, que tiene 13 años. Le decía, mira, lo que grito ahí es el MEMS. Y ella recién se está enterando de la existencia del MEMS. Está muy interesada en todo eso, evidentemente. Creo que toda esta cultura que se va aquilatando va sirviendo en el tiempo. Ahora, en todo esto hay avance y retroceso, obviamente. Creo que en la medida en que hay una mayor, diría, práctica social, es posible que haya una mayor comprensión de los diferentes actores en relevar lo más importante, ¿no? La otra vez me encontré un pequeño documento de una editorial cartonera de Pudahuel con 4 discursos de mujeres zapatistas. Y la verdad es que... ¿ah? ¡Qué belleza! Oye, ¿sabes qué? Sentí vergüenza de mí. Sentí vergüenza por la claridad. Ellas están en la frontera con Estados Unidos. Sí. Están al lado de Guatemala, están entre Guatemala y Estados Unidos. Están con hombres que las oprimen, pero que al mismo tiempo ellas tienen que dominar para que ellos también se liberen. Yo creo que ahí hay un punto de vista feminista nuevo para nosotros en Chile, para todos, para todas, en el sentido de no ver al hombre como un enemigo, ver una estructura ideológica como el enemigo. Sí. Eso me parece muy importante. Y también la relación de estas mujeres con los jóvenes, siendo ellas jóvenes, ¿no? Muchas de ellas comandantes de 17, 18 años, en el sentido de que criticaban a los jóvenes que caían en el consumismo y que se iban de chamba, como dicen en México, o sea, de carrete a los Estados Unidos, y criticaban el rock, criticaban la marihuana, etcétera, puros placeres para mí. y uno empieza a pensar, bueno, ellas llegaron al fondo del asunto en realidad. Sí. No digo porque el rock sea malo, el rock puede ser una música liberadora y la marihuana puede ser un liberador también puede relajarte en un momento de tensiones. Pero evidentemente quedándose pegado en eso, es decir, tomar el rock como como se le toma en Chile muchas veces, como un símbolo de consumo, ¿te das cuenta? Sí. Es decir, ¿qué de liberador puede haber en los premios Grammy? Claro. Y los chilenos jóvenes que están metidos en el mundo del rock, claro, o sea, su esperanza es como un objetivo. Ir a los Grammy. Sí, qué divertido. Hemos tenido esa conversación, me ha pasado en el teatro con músicos cuando nos reunimos para la programación, hemos tenido este debate sobre los Grammy, lo tuvimos de hecho con el Canca, que era un cantautor español que se ha movido bastante como por el margen de todo esto y sin embargo él también no entendía el peso, la lógica de los Grammy, el valor que se le daba, porque al final al otorgarle este valor es que les estamos dando este poder. Y vamos reproduciendo justamente una lógica de yo tengo que estar ahí y vamos nosotros reproduciendo esta opresión o esta obligatoriedad de pertenencia a los lugares. Pero además me parece tan interesante comprender que los procesos sociales efectivamente
hoy día con este como apuro que tenemos, como exitista, también inculcado por el mismo modelo, pensamos que vamos a cambiar el mundo mañana y hemos perdido esta noción de capas, como dices tú, de estas capas sociales que van haciendo transformaciones, pero también en una posta de transformación, así como lo hicieron en los años 20, en los años 40, en las distintas oleadas, se van generando distintas transformaciones sociales y toca ahí cumplir un rol. Pero a mí me pasa como que por un lado entiendo perfecto como que todo necesita un tiempo. Intentar que algo se transforme en 2 días al final como colapsa. Pero hay que moverse, como decíamos. Claro, pero todo necesita un tiempo, pero a la vez hay cosas que son tan rápidas y fáciles de ver. Como tiene algo esencial los Grammys, me aporta algo de verdad en mi vida, tiene algún peso, algún valor, realmente es un motor que cuando tenga 90, 100 años diré, qué bueno que mi vida pasó por... No tiene ningún... Entonces es como si uno de repente pone el foco en lo que tiene peso y como la brújula por ahí, como que uno hace más rápido esos pasos, ¿no? Como identificar rápidamente, no sé quién decía que era bueno como una vez al mes pasear por un cementerio. Como podemos de repente vincularnos un poco con el final para que el inicio tenga, o el camino tenga como un sentido más verdadero, ¿no? Es como... Sí, hemos de ir avanzando de a poco, pero de repente hay caminos que son más directos, no sé. Hay que ¿cómo se llama? Movilizar o sintonizar un poco esa... La movilización, el movimiento con el sentido del proceso. Claro, con algo como, no sé, verdadero, auténtico, no sé cuál es la palabra, pero que con sentido, básicamente, ¿no? Claro, yo creo además, oye, que a propósito de los Grammy y de las radios, los canales de televisión, los festivales, los Lollapalooza, los Festival Maquinaria, etcétera, que no digo yo, son... O sea, si mañana pasado algún tema mío queda en un Grammy, yo feliz, pero no es mi objetivo. Claro, pero exactamente. Las posibilidades de difusión crecen. Sí. Y uno también está trabajando por eso. Y además alejarse de la caricatura, ¿no? Yo leo, me pasa mucho. A mí mi papá me mostró por primera vez a Mauricio Rodolé en el auto. Y siempre me gustó mucho, por ejemplo, la radiografía profunda y con humor de el machito chileno, por ejemplo, sin reducirlo, y que nosotros, sin enjuiciarlo, y que tampoco. Chile nos pasa, y hoy día como tenemos que escribir en no sé cuántos caracteres un Twitter y todo, más nos reducimos. Esta cosa de reducir ciertos pensamientos y ciertas reflexiones o hacer caricatura, por ejemplo, como si el problema fueran en sí el Grammy. El problema no es ganarse o no ganarse el Grammy, el problema es pensar que ese es un propósito, ¿no? Que pensar que ese es el objetivo, o pensar justamente que el feminismo es antihombre, cuando en realidad el gran enemigo es la opresión, y es quien nos oprime, y quien nos oprime el sistema y oprime tanto a hombres a mujeres, y en las mujeres con un acento especial, así como a los pueblos originarios y a la diversidad incluso de género. Entonces, creo que tenemos poco espacio para hacer esas distinciones y que no se nos haga caricatura. ¿Tú has sentido que de repente se hace una reducción de Mauricio Rodolé, su propia obra, como este músico under o este escritor under que... ¿Se hace eso contigo? ¿Lo permites tú? Bueno, yo no sé si yo lo permita, pero es claro, es natural, es obvio que uno ve trazos gruesos con respecto al trabajo de una persona y se dice, por ahí va la cosa, este gallo es así, y acá, y acá. Pero es natural, no es algo muy, ¿cómo te podría decir? Que me preocupe mucho. Lo que sí me puede preocupar es que en algún momento me quede sin trabajo, producto de ese tipo de caricatura, de visión que se tiene. O se piense que porque estoy en el Nescafé de las Artes soy súper exitoso, por lo tanto, oye Mauricio, ¿y te vendrí a tocar a Concepción
por el pasaje en bus y un buen almuerzo en Claro. el mercado Concepción, es que yo no puedo vivir de eso. Y me llegan muchas de esas invitaciones. ¿Por qué? Porque te entrevistaron en la radio tanto, saliste en tal parte. Y en realidad mi trabajo y el trabajo de mis músicos es un trabajo más también, pero con contenido. Sí. Entonces también se dice, tú estás lucrando con los contenidos. Bueno, yo tengo que vivir de algo, pero tampoco quiero cantar solamente de leceras, de cuestiones que no digan nada, sean monedita de oro para todo el mundo. Creo que somos presos de un mercado. Somos presos, o sea, el arte es una expresión que cada vez más expresa el mercado. No podemos depender del Estado tampoco, porque muchas veces se dice, claro, pero debiera haber más fondar, ponle tú. Es que lo que ocurre también es que el fondar te crea la ilusión de que tú puedes vivir de tu trabajo si te sacas varios fondar a la vez. Evidentemente que ayuda, pero tampoco puedes depender de eso. Lo digo en relación a que la cultura, la canción, la pintura, el teatro, debiera ser una ¿cómo se llama? Parte de un consumo cultural prioritario en las masas, en la gente. Y eso existe en la medida en que haya difusión. Entonces entra la cuestión de la difusión, del mercado y de los prejuicios en una misma olla. Claro. Y eso nos tiene como retenidos un poco. Yo estoy completamente de acuerdo en esto, justamente pensaba de la difusión, pero pensaba, claro, la difusión masiva que nos llega. Yo pensaba, ¿qué pasa si en vez de ir por la calle, en un auto, por las autopistas, y en vez de ver todos los anuncios de las marcas X, tuviéramos estímulos culturales, ¿no? Y veo un pedacito de un poema de Redolés, veo un pedacito de algo, escucho algo interesante, tuviéramos toda esa misma cantidad de sobreestímulos publicitarios, fueran sobreestímulos culturales. Claro, el fondar no hace falta, o la subvención o es ilusoria, más que no hace falta, lo que tú decías, que es una ilusión de que puedes vivir de algo, pero realmente el contrapeso es tan brutal de lo otro que necesitamos ponerle un poco de plata, de lucas y de cabeza, por lo menos del Lo que Estado, pasa es ¿no? que tampoco hay un compromiso de mecenazgo. Ayer se generaba un poco un debate en redes sociales a propósito del retiro del apoyo del Banco Estado al cine chileno. Y el problema es que no hay un entendimiento todavía desde el mundo privado de lo que es un mecenazgo cultural, y se aborda en general como si fuese una campaña de marketing para la marca. Y eso es... El mundo privado eso nunca pierde, tampoco siempre gana, obvio. Pero eso tampoco algo podemos no. permitírselo, ¿me entendéis? Tampoco podemos permitirlo y pensar que solo en el Estado va a estar ese rol. Y por otro lado, asumir la tarea como privado de que el cobro de la entrada, de que la gente sepa y entienda que el cobro de la entrada tiene que ver con la valoración del trabajo del artista y que el artista vive de eso, que es lo que dice Mauricio, que parece una cosa tan básica, tan sencilla, pero la gente no la decodifica de esa manera. Piensa que estás lucrando. Claro. Oye, a propósito del Banco del Estado, primero el Banco del Estado es del Estado, digamos, no pertenece, no es un banco privado, Claro. pertenece al Estado. Y hace unos años atrás, con un amigo, terminamos un libro, después de estar 8 años en las cárceles haciendo talleres, que eran 500 páginas de textos recogidos en las cárceles. Y un diputado se interesó en nuestro trabajo y nos dijo, yo voy a pedir una entrevista al Banco del Estado para obtener recursos para publicar el libro de ustedes. Y nos dieron con la puerta en la cara en el Banco del Estado. Nos dijeron, mira, nosotros hemos financiado La Negra Esther, me acuerdo que nos pusieron como ejemplo, pero no vamos a financiar un libro hecho sobre la base de
gente que ha cometido faltas, delitos. Entonces, ojalá, pensé yo, que Sí, no. estos autores inéditos que no fueron publicados por el Banco del Estado, mañana asalten el Banco del Estado. Sí, porque además se sataniza mucho la rebelión social. Además, Bertolt Brecht decía, si es un delito asaltar un banco, mayor delito es fundar un banco. Sí, completamente. Sí. Es que es cierto. El fin del es banco. que además que conservadora es. Yo contaba una anécdota en el podcast pasado, así que no la voy a contar de nuevo, pero que conservadora es nuestra élite, digamos, empresarial muchas veces con respecto a esto, como poco visionario, y que también que poco entiende la gente. Yo me acuerdo mucho, ponte tú, a Natalia Valdebenito le dicen mucho, y yo me imagino que a ti te debe pasar lo mismo, que la gente piensa que no debiese cobrar entrada, por ejemplo. Entonces, y ella dice, pues es mi trabajo. Yo, en mi paso por el sindicato de actores, tuvimos que crear una frase que es de Perogrullo, que era: soy actor, soy trabajador, soy actriz, soy trabajadora, que parece obvio, pero no lo es para la gente. Fíjate que, a propósito, un amigo mío fue hace un tiempo atrás a México, un bajista, el bajista que grabó Química de la lucha de clases, Carlos Marchant. Y fue a México, se le presentó la oportunidad y estuvo allá un par de meses, echó de menos a la familia y se volvió. Y tuvo mucho trabajo allá porque es un muy buen bajista. Entonces le pregunté, ¿qué te pareció México? Me dijo, mira, lo que más me gustó de México era que tú ibas a un lugar y te preguntaban, ¿y usted qué hace? Soy músico. Ah, te decían. Y hasta ahí llegaba la conversación. En Chile, tú vas a un lugar, te dice, ¿qué hace? Soy músico. Ya, ¿pero en qué trabaja? Sí. En México se entendía que la música es un trabajo. Sí. Y es un trabajo en México. Es decir, hay las posibilidades de vivir de la música. En Chile es una empresa muy azarosa tratar de vivir del arte, del teatro. Y de vivir música, de la poesía, ¿cómo lo vas logrando? Bueno, en realidad, cuando yo volví a Chile me encontré con una amiga inglesa que me dijo, bueno, ¿y en qué vas a trabajar? Yo quiero escribir, le dije, quiero hacer canciones. No, pero ¿en qué vas a trabajar? Y puedo decir que mezclando cosas he logrado vivir de la poesía, haciendo talleres, publicando libros, cobrando por recitales. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás me invitaron de una universidad y me dijeron, bueno, vamos a hacer un gran recital acá en el campus tanto y necesitamos que venga. Ya, ¿y cuáles serían los honorarios? ¿Vas a cobrar? Claro. Pero es que resulta que Sutano, Mengano, Fulano no cobran. Bueno, Sutano era Premio Nacional de Literatura, o sea, tenía su propina Tiene su sueldo, sí. Este otro era de la Fundación Neruda, hacía talleres permanentemente. El de más allá había firmado con una editorial por no sé cuánto. Y claro, ellos tenían, o sea, su trabajo era ir a recitar gratis. Porque estaban subvencionados. Estaban subvencionados, como Premio Nacional de Literatura, sí. Oye, por favor. Sí. Pero los que estábamos al margen de editoriales, de fundaciones como la Fundación Neruda o de premios del Estado, la verdad es que me parecía lo mínimo pedir una pequeña propina para ir a leer poemas. Una colaboración. No, y además, bueno, a propósito de cobrar y recitar, les voy a pasar mi primer aviso, que el sábado 13 de julio tenemos la fortuna. Llevamos como 2 años conversando de este concierto con Mauricio, la verdad, con su equipo, con la gente que trabaja con él. Es un excelente día el sábado 13 de julio para que tenga esta jornada, pero además van a estar previo al concierto los documentales Redo, un documental sobre Mauricio Redolé, ¿cierto? Que es un seguimiento que se hizo a Mauricio en sus ensayos, en su tocata, en su vida artística, ¿cierto? Musical. Y también
habla, digamos, la reseña del documental, un poco de esta vida un poco al margen. Y el otro documental, Volver a los 21, Las hebras de un poeta, que es un documental que se adentra en tu emocionalidad, en tu visita 40 años más tarde a la ex cárcel de Valparaíso, donde fuiste preso político. Y ahí sucedió algo que nos emocionó mucho a nosotros con Elsa, porque no lo sabíamos. ¿Sucedió tu primer recital? Sí, efectivamente, el 1 de mayo de 1975 yo llevaba 1 año y medio preso en la cárcel y me invitaron a cantar los compañeros del Partido Comunista en un acto en homenaje al Día de los Trabajadores, y canté Los momentos de Eduardo Gatti, Qué pena siente el alma, recopilado por Violeta Parra, y canté también Nuestro México, febrero 23, en la versión de Inti Illimani, corrido de la Revolución Mexicana. Sí, y fue la primera vez que toqué ante un público. Era un público bastante reducido, estábamos todos dentro de una celda que era la mitad de esta habitación, y habíamos como 50 personas, yo no sé cómo cabíamos. Y también en aquella oportunidad como que también leí en público por primera vez la visita de un compañero que había sido un senador del Partido Comunista, Jorge Montes. Lo habían paseado por varias cárceles, llegó a nuestra cárcel y me invitaron a escribir un poema para recibirlo, y lo hice con mucho gusto. Y estuvimos compartiendo con él, qué sé yo, fue una tarde memorable. Entonces mis primeras apariciones ante público leyendo y cantando fueron en la cárcel. Sí. La cárcel, bueno, que hay un libro a mí que me fascina, que puedes ver, lo tengo lleno, porque fui señalando los que más me gustaban y todos llenó. Los que leo le quiero poner un post-it, un papelito de estos. Este se llama Algo nuevo anterior. Que son memorias, y hay muchas memorias de esos años como preso político, y también hay otras como profesor haciendo taller en las cárceles, como ese puente entre cárcel y cárcel. Encuentro que es muy bonito, es muy como de estas cosas mágicas de la vida, ¿no? que hacen la vuelta y vuelven al mismo lugar. Y leía en uno de los textos que un preso político te dijo, ¿no? Se aventuró y te dijo, quizá deberías volver en unos años más a hacer talleres. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque cuentas varias cosas, ¿no? Sí, bueno, ese preso se llama Domingo Curapil. Lo vi hace poco, él vivió en Suiza como 30 años. Lo vi hace poco en Ñuñoa, en un homenaje que se le hizo a Max Berrú. Me encontré con Curapil, nos abrazamos. Yo siempre que lo veo, porque lo he visto varias veces en los últimos 2 años, siempre grito bien por Curapil, porque recuerdo que una amiga que me leyó la carta astral, le conté esta anécdota y ella levantó los brazos y dijo, bien por Curapil. Hacía muchos años que no lo veía cuando ocurrió este hecho, y cuando lo vi 40 años después de haber estado preso, lo abracé y le dije, bien por Curapil. Siempre le digo lo mismo. Y claro, fue una pregunta bastante azarosa de 2 jóvenes en una cárcel. ¿Te gustaría volver a la cárcel a hacer talleres de literatura? Imagínate. Y volví a la misma cárcel. Yo salí de la cárcel el año 75, 85, 90, y volví 21 años después, el 96, a hacer talleres a la cárcel de Valparaíso. Y fue, claro, todo un viaje, también un círculo. Y de repente encontrarse con tipos que yo había visto jóvenes, presos, delincuentes comunes, encontrárselos 20 años después ya más viejos. Todos estábamos más viejos. Y decirle, oye, yo me acuerdo de ti, tú estuviste en tal ocasión, en tal parte. Y ellos se alegraban, habíamos sido compañeros de prisión. Ellos seguían presos por otros delitos, habían caído de nuevo. Y yo volví a la cárcel a hacer talleres, a hablar de literatura con ellos. Y fue bastante balsámico para mí como expreso político el poder entrar y salir de la cárcel varias veces
en un mes Claro. para ir a recoger estos textos, a conversar de literatura con ellos y sobre todo aprender, fíjate, aprender una visión más optimista de la vida en condiciones muy duras. Porque muchas veces se caricaturiza, a propósito de lo que hablábamos recién, de quiénes son los internos o internas que están en las cárceles. Y en realidad lo último que hay que perder de vista es que son seres humanos. No lo digo porque otra caricatura es verme a mí como una especie de padrecito hurtado, Claro. como el curita buena onda. Yo no soy curita ni soy buena onda tampoco. Voy nomás porque era una pega y fue una de las pegas que me ayudó a vivir durante aquellos años, una pega del Ministerio de Educación, Claro. monitor de talleres literarios. Pero también tú sabías que había una recompensa mayor que la poca plata que te pagaban. Y era cuando alguien te abrazaba, te agradecía, o te llamaba un 31 de diciembre a tu casa y te decía, profe, estoy en la playa, ¿sabe qué? Tomé la decisión de no robar más. Y que te lo comuniquen un 31 de diciembre, desde la playa, alguien que se sanó, tal Increíble. vez, de esa enfermedad social. Encontraste buenos autores, además, por lo que leí. Absolutamente. Ay, que es que increíble. Absolutamente. Y este 13 de julio tengo invitado a uno de esos autores. ¿En serio? Sí, Qué a espectacular. Juan Urrutia Vergara, don Juanjo, autor de Choro Porteño, un tema que está en mi disco Bailables de Cueto Sí. Road. Y Ay, él es el autor. Y él nos va a venir a leer. Él está muy mal de salud, le cuesta mucho desplazarse. Anda con muletas, don Juan. Y es una persona increíble, muy buen poeta. Cuando yo llevaba como 2 años haciendo talleres en la cárcel de Valparaíso, él llegó preso y muchos internos se acercaron y me dijeron, hoy llegó un poeta preso. Y asistió este señor al taller, de haber tenido unos 60 años en la época, y lo escuché y quedé para adentro. Tenía una poética, una voz muy propia, escribía en octosílabos, en romance, Qué increíble. con una rima perfecta, y todas las historias sobre las cuales escribía eran reales. Escribía sobre la visita de su hija cuando niña a la cárcel. Escribía sobre el cambio de, ¿cómo te puedo decir?, de escalafón dentro de la delincuencia. De liviano a pesado. Tiene un texto que se llama De liviano a pesado y habla del choro liviano que pasa a ser choro pesado. O sea, de andar robando carteras en el centro, pasa a ser un tipo que se arma de un revólver y entra a un banco. Entonces, ya es un choro pesado, un pistolero. Choro Porteño, que es el texto que yo musicalicé, y que es un texto autobiográfico que habla de lo que significa ser ladrón. Son vidas bastante duras y tocan realidades bastante duras. En realidad muchas veces uno se encuentra con una pared, no física, sino que espiritual entre tú y la persona que está ahí por alguna razón no muy deseable de repetir, de que se repita la muerte de alguien, un homicidio, etc. Pero como te digo, en el fondo todos somos seres humanos y el ser humano tiene profundidades insondables y en las cárceles, y no solamente en las cárceles, en las radios, podcast también, se pueden encontrar esas profundidades. Verdad. Y esa pared, perdona, espiritual que dices, se rompía con la poesía, imagino. Yo creo que sí, yo creo que cuando tú hablabas con un integrante de un taller y te encontrabas con algún momento muy duro, te encontrabas también con un niño, fíjate, el niño que había adentro.
Foucault en un texto habla de que le llamó mucho la atención asistiendo a alguna cárcel ver cómo los guardias trataban como niños a los internos, aun cuando fueran personas de mayor edad, porque se reproduce la estructura Claro. de la escuela, del colegio, donde los internos pasan a ser como alumnos. Y te encontrabas de repente con este niño que había dentro del tipo que había matado sin misericordia a otro tipo. Y estaba ahí puro, y te miraba y escribía. Y yo creo que ahí había un proceso de sanación que no vio el burócrata del Banco del Estado, que nos rechazó cuando fuimos con la idea del libro. Porque tú mismo dijiste algo que yo uso mucho en mi día a día, que cuando decía Chile, 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 pero los hueones. Pero Es que pucha que es cierto, pucha que es cierto. Esa, te juro que es una de las frases que tengo acuñada, porque como que nos cortan las esperanzas, como que decimos, estamos bien, pero ¡ay, los hueones! Son realmente una plaga. A mí me gustaría, tengo aquí 2 de tus libros, algo nuevo anterior. Autografiados, además. Sí, ya el estilo de mis matemáticas. ¿Te gustaría leer algo? ¿Nos podrías leer? Bueno, ¿Qué te sí. apetece? ¿Cuál de los 2 te apetece más y qué texto? A ver, pásame Ya. de recuerdos. Bueno, aquí hay un texto, mira, lo abrí así sin querer queriendo. A principios de los 60, a veces esperábamos con mi madre a mi tía Blanca Rosa, quien llegaba cansada luego de volver a pie desde su trabajo en correos y telégrafos. Se sacaba los zapatos y se tiraba sobre la cama y me decía: ¿quién habrá inventado la cama? A ese habría que darle un premio. Yo le preguntaba: ¿qué premio, tía? Y me decía: el premio Nobel, po. Maravilloso. Yo te digo, a mí me fascina ese libro. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias por tu trabajo. No olviden, voy a hacer yo las propagandas, no olviden este 13 de julio. Además, no solo no olviden, apúrense, porque está rápidamente agotándose el concierto, pero no solo el concierto, sino que esa jornada que, la verdad, sin ser en absoluto salamera, nos tiene súper felices como teatro que seas parte de nuestra programación. Forma parte crucial de nuestra diversidad, de lo que creemos profundamente y de nuestra forma de hacer política también. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en la programación y en el podcast. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.